El viaje hasta allá había sido largo, igual que lo había sido en ese entonces. La carretera se extendía interminablemente frente a mí, plana y descolorida por el sol, el horizonte se ondulaba con el calor como algo irreal. Cuando me metí en el camino de tierra familiar que llevaba a la granja, no sentí nostalgia. No hubo calidez que subiera por mi pecho, ni un torrente de recuerdos de la infancia como la gente describe en las películas. En cambio, solo hubo un extraño apretón debajo de las costillas, como si algo hubiera estado esperando a que volviera. La casa se veía más pequeña de lo que recordaba y, de alguna manera, más vieja al mismo tiempo. La pintura se había desvanecido en un blanco opaco y cansado, y las tablas del porche se hundían un poco cerca de los escalones. El campo de maíz detrás se extendía tan lejos como siempre, una densa pared verde que zumbaba suavemente con el calor de la tarde. Mi tía María estaba en el porche cuando llegué, protegiéndose los ojos del sol. En el momento en que me vio salir del coche, su rostro se partió en una amplia sonrisa, del tipo que se pliega en líneas profundas alrededor de la boca. «Mírate, mija», dijo mientras me abrazaba antes de que pudiera llegar a ella. «Mírate. Ya toda una señorita, ¿eh?» Me reí suavemente en su hombro. «Tía, he tenido la misma altura desde la secundaria. En todo caso, solo me he puesto más ancha». Me dio una palmada en el brazo de esa manera juguetona y familiar. «Ay, por favor. Estás tan flaca como la última vez que te vi. Necesito alimentarte bien». Su calidez era real, reconfortante, pero cuando me condujo a la casa, algo al cruzar esa puerta hizo que mi estómago se encogiera. La casa se había sentido enorme cuando éramos niños, expandiéndose a medida que mi tío agregaba habitación tras habitación con sus propias manos, pero ahora se sentía cavernosa de una manera diferente. No más grande. Más vacía. El aire interior tenía el mismo ligero olor a polvo y madera horneada por el sol. El ventilador de techo todavía hacía tic-tac mientras giraba perezosamente por encima. Casi me tropiezo con algo pequeño y rápido que pasaba por mis tobillos. Speedy. Me agaché, mirando al pequeño chihuahua que me miraba fijamente. «¿Cómo sigues vivo? No has envejecido ni un día». «Se mantiene joven porque es malo», gritó mi tía desde la cocina. «Igual que ustedes, los niños». «Nunca fui mala», dije, sentándome en el viejo sofá. «Pero no puedo negar que éramos problemáticos». Regresó con una cajita y la colocó a mi lado. «Encontré esto mientras revisaba las cosas de tu tío». Mi tío había fallecido hace 3 años. No había regresado para el funeral. Me dije a mí misma que el trabajo lo había hecho imposible, pero la verdad era más complicada que eso. Abrí la caja. Fotografías. Docenas de ellas. Imágenes granuladas de cumpleaños, zapatos embarrados, rostros quemados por el sol. Una en la que sonreía sin dientes a la cámara. Entonces lo encontré. Una foto de todos nosotros de pie cerca del borde del campo de maíz. Yo era pequeña, fruncía el ceño, el sudor me pegaba el pelo a la frente. Mis hermanos estaban detrás de mí, con expresiones a medio reír. «Mírate», se rió mi tía. «Eras tan pequeña. Odiabas ese lugar». Pero no pude reírme. Porque ese fue el día. El día en que el campo me tragó. O el día en que algo más salió. Como alguien que creció en el frío de Minnesota, mudarme a Texas no había sido parte de ningún plan que yo entendiera. El silencio fue lo primero que me inquietó. En Minnesota, el silencio venía envuelto en nieve y pinos y tráfico distante. En Texas, el silencio se sentía abierto y vigilante, como si la tierra misma fuera consciente de ti y eligiera no hablar. Nuestros vecinos más cercanos vivían a kilómetros de distancia. La mayoría de los días, éramos solo nosotros 5 niños y las interminables hectáreas de tierras de cultivo que se extendían hacia un horizonte que nunca parecía acercarse. El campo de maíz bordeaba la propiedad como una pared viviente. Susurraba cuando el viento pasaba a través de él, aunque a veces se movía cuando no había viento en absoluto. Los adultos se habían ido ese jueves por la tarde. Mi madre y mis tías habían ido a la ciudad, y mi padre y mi tío habían ido a recoger provisiones.
La casa se sentía hueca sin ellos, el aire interior pesado e inmóvil. Eso nos dejó a los 5, sentados bajo la delgada sombra de un mezquite, el aire brillando sobre la tierra. Esmeralda, 17 años y ya a medio camino de salir de esta vida. Carla y Lucía. Mi hermano Mateo. Y yo. Ama. 7 años y permanentemente sudorosa. Hace demasiado calor para estar aquí afuera, murmuré. Mis 3 hermanas asintieron. Mi hermano solo sonrió. Esa sonrisa siempre significaba problemas. Mamá se fue con las tías, dijo casualmente. Papá y el tío fueron a la ciudad por comida. Así que, extendió las manos. Estamos solos. Todos nos volvimos hacia Esmeralda, Esme. ¿Qué estás planeando?, preguntó, aunque estaba mirando directamente a mi hermano. Él sonrió más ampliamente. ¿Recuerdas lo que papá dijo sobre esa vieja cabaña de casa en medio del campo de maíz? Esme apretó la mandíbula. Dijo que no se supone que entremos allí. Sí, mi hermano se encogió de hombros. ¿Pero no tienes curiosidad? Carla, la segunda mayor, se animó de inmediato. Podría ser nuestro lugar de reunión. Esme suspiró. No vas a entrar. Te doy 2 horas. Después de eso, vas a volver. Y te quedas conmigo, dijo con firmeza mientras me agarraba de la mano hacia la casa. Dentro de la casa, el aire estaba viciado y espeso. El ventilador de techo hacía tic-tac mientras giraba. Todas las ventanas estaban abiertas, pero no entraba brisa. Esmeralda extendió sus trabajos universitarios sobre la mesa de la cocina, con la mandíbula apretada de esa manera decidida que tenía cuando fingía que ya se había ido. Me senté en la ventana, mirando el campo de maíz. Fue entonces cuando vi algo moverse entre los tallos. No se balanceaba como el viento. Se deslizó. Controlado. Intencional. Apreté mi cara más cerca de la pantalla. El metal me quemaba contra la piel. Esme, susurré. HM. ¿Mateo ya entró?, pregunté. Probablemente, murmuró Esme sin levantar la vista. El movimiento volvió a aparecer. Una sombra más oscura tejiendo a través del verde. Las puertas del granero estaban abiertas afuera. Las vacas estaban en silencio. Incluso el molino de viento cerca del tanque de agua había dejado de girar. Toda la granja se sintió en pausa, como si estuviera conteniendo la respiración. Esme se perdió en sus papeles, y me deslicé de la silla en silencio. La puerta crujió, pero ella no se dio cuenta. El calor exterior me envolvió de inmediato. Caminé por la sombra de la casa hasta que me paré frente al campo de maíz. De cerca, las higueras se elevaban como paredes, y el aire interior parecía más oscuro y fresco. Las hojas eran afiladas en los bordes, y las higueras se extendían tanto en ambas direcciones que se curvaban en la nada. Escuché a Mateo reír desde algún lugar dentro. Eso fue suficiente. Entré. El mundo más allá de las higueras desapareció instantáneamente. Ya ni siquiera podía ver la casa. Seguí el sonido de mis hermanos, riendo, discutiendo, rompiendo tallos mientras caminaban. Pero cuanto más me adentraba, más extraño se volvía el sonido. Sus voces resonaban. Luego se superponían. Luego se separaron en diferentes direcciones. Giré a la izquierda hacia la voz de Carla. Pero de repente la risa de Mateo vino de detrás de mí. Me di la vuelta. Nada más que higueras. Tragué saliva. Es solo maíz, susurré. Caminé más rápido. El suelo no era plano como pensé que sería. Se hundía y se elevaba de forma desigual. Tropecé y me rasguñé la rodilla con fuerza contra una raíz seca. El dolor era agudo y real. Me contuve las lágrimas. Seguí caminando. Y entonces lo vi. Un chico de pie a 3 filas de distancia. Se parecía casi exactamente a Mateo. No idéntico. Ligeramente más pálido. Sus ojos eran un poco demasiado anchos. Su sonrisa se demoraba demasiado. Estás perdido,
preguntó suavemente. Su voz tenía la cadencia de Mateo, pero ninguna de su calidez. No, respondí rápidamente. Inclinó la cabeza de la misma manera burlona que mi hermano, pero el movimiento se sintió ensayado, como si alguien estuviera copiando de memoria. Has estado aquí mucho tiempo, dijo. El sol sobre el campo no se había movido, pero mi garganta se sentía áspera, mis extremidades pesadas. ¿Sabes dónde está la cabaña?, pregunté. Él sonrió. Puedo mostrarte. Una sensación extraña se apoderó de mi pecho. Eres amigo de mi hermano. Su sonrisa se ensanchó ligeramente. Soy algo así. Algo dentro de mí gritó que no lo siguiera. Pero lo hice. Caminamos en silencio. Nunca apartó los tallos. Parecían moverse por él. En un momento dado, miré su sombra. No se alineaba con la mía. Se extendía en una dirección diferente. Parpadeé. Cuando volví a mirar, era normal. ¿Has estado aquí mucho tiempo?, pregunté. Sí, dijo. ¿Cuánto tiempo? Más que tú. Eso no tenía sentido. Finalmente, el maíz se aclaró. La cabaña emergió gradualmente, inclinada y rota. Pero el cielo sobre ella se veía más oscuro que el cielo bajo el que había entrado. Cuando me paré en el porche, la luz detrás de mí se atenuó como si alguien la hubiera bajado. Escuché voces adentro. Mis hermanos. Más claras de lo que habían sonado en el campo. Me volví hacia el chico. Ya no sonreía. Te quedaste demasiado tiempo, dijo en voz baja. ¿Qué? Entra. La puerta crujió cuando la empujé. Dentro, estaba oscuro. No atardecer. Sino una noche de tormenta. Una sola lámpara de aceite ardía sobre una pequeña mesa de madera. Y mis hermanos estaban allí. Mayores. Mucho mayores. El pelo de Esme estaba corto. Su rostro más afilado. Líneas en las comisuras de sus ojos. Carla parecía exhausta. Delgada. Lucía sostenía algo en sus manos, una fotografía. Mateo dio un paso adelante. Su rostro. Era la cara del chico. Simplemente crecido. Sus ojos se abrieron. Ama, susurró. Mis rodillas se sintieron débiles. ¿La encontraste?, respiró Carla. Dijiste que se había ido. Esme corrió hacia mí y me agarró de los hombros. Sus manos eran más ásperas. Callosas. Desapareciste, dijo, con la voz quebrada. Entraste en el campo y nunca saliste. Eso fue hoy, dije. No, dijo Mateo suavemente. Eso fue hace 15 años. La lámpara de aceite parpadeó. Las paredes de la cabaña crujieron como si algo empujara desde afuera. Tienes que volver, dijo Esme con urgencia. Lo intentamos. Intentamos encontrarte. No me fui, insistí. Mateo me agarró la cara suavemente. Si te quedas, te convertirás en parte de eso. La puerta se cerró de golpe. El chico estaba allí de nuevo, sonriendo demasiado. ¿Te quedaste demasiado tiempo?, repitió. La lámpara se apagó. La oscuridad se lo tragó todo. Corrí ciegamente por el campo. Escuché a mis hermanos llamando mi nombre, voces jóvenes ahora. Ama. Ama. Seguí el sonido más joven. Salí corriendo del campo. La luz del sol me cegó. Era de nuevo media tarde. Esme estaba cerca del borde, molesta. ¿A dónde fuiste?, preguntó. Me di la vuelta lentamente. Lejos en el campo, juro que vi algo, el chico, y Mateo, y las chicas. ¿De qué estás hablando?, dijo, molesta, mientras señalaba a mis hermanos que todavía estaban colgados debajo del mezquite. Miré mi rodilla. Sin corte. Miré de nuevo a Esme. Luego al campo. Y en la distancia, entre las hileras de maíz, vi una pequeña figura de pie. Observándome. Vamos, llamó, caminando de regreso a donde estaban todos.
Regresé al presente lentamente, mirando la fotografía en la sala de estar de mi tía. Tía, pregunté con cuidado, ¿pasó algo extraño ese verano? Ella vaciló. Hubo una tormenta, dijo. Del tipo que aplana los campos. Fruncí el ceño. No recordaba una tormenta. El maíz cerca del centro, continuó suavemente, volvió a crecer mal. Mi pecho se apretó. Creo que debería irme, dije abruptamente. Se está haciendo tarde, respondió. Quédate. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Me he quedado demasiado tiempo. No pertenezco aquí. Su rostro cambió. No confusión. Reconocimiento. Mientras me acompañaba a mi coche, el cielo se oscureció antinaturalmente rápido. Cuando pasé por el campo de maíz, algo se interpuso entre las higueras. Un niño pequeño. Y detrás de él, una versión mayor de mí. Sus ojos huecos. Observándome irme. Como esperando su turno. No sé quién salió de ese campo hace 15 años. Y a veces, cuando sueño, me encuentro en una cabaña por la noche con hermanos que son mayores de lo que deberían ser. Y afuera. Una niña pequeña con mi cara espera pacientemente en el maíz.